Bienvenido a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Continuamos con nuestro estudio de primera carta de Corintios. Vamos a ver el capítulo 4, versos 9 al 21. Y hoy vamos a ver el verdadero reino. Hemos escuchado a lo largo del tiempo que nos han hablado del reino de Dios. Pero ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios será hacer cosas aquí en la tierra, significa ser luz pública aquí en la tierra, significa ser reconocidos. ¿Qué significa el reino de Dios para nosotros? Bueno, lo que realmente importa es qué nos dice la Biblia. Y el apóstol Pablo se los explicó de forma detallada a los corintios, porque ellos tenían la idea errónea de que el reino de Dios era conocimiento, era únicamente popularidad, que el reino de Dios era entre más seguidores tienes, mejor te va. Incluso puedes alcanzar la salvación por tus buenas obras. Entonces el apóstol Pablo les da una cátedra de qué es el reino de Dios. Y nosotros vamos a entenderlo hoy a través de 3 puntos, ¿ok? Punto número 1, el verdadero reino acepta el costo del evangelio. Vamos a ver qué nos dice los primeros versos 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo está contrastando directamente el orgullo y la comodidad de los corintios con los sufrimientos y padecimientos que ellos como siervos de Dios estaban pasando. Pablo está mostrándoles la realidad sacrificial de lo que significa servir a Dios. Si en algún momento alguien te ha dicho es que servir a Dios cambia tu vida y te da felicidad y todo está bien, la realidad es de que no. Los mismos apóstoles nos muestran con su ejemplo, con su vida, de que no todo es color de rosa, ¿ok? Pablo está utilizando el contexto inmediato para mostrar cómo son condenados a muerte por los romanos. Si se acuerdan, en esa época el circo romano metía ahí a diferentes personas, pero también metía a los cristianos, a personas inocentes, a morir a manos de gladiadores, a manos de personas que iban a combatir entre ellos o incluso bajo las garras de ciertas fieras. ¿Era triste? Sí. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, ahí está, ese es el verdadero costo del evangelio. Van a sufrir, sí. No estamos llamados a estar cómodos, hermanos. No estamos llamados a la plenitud terrenal. Estamos llamados a la plenitud celestial, sí, en Cristo. La enseñanza es clara, el evangelio auténtico no siempre produce bienestar humano o un honor humano, tal como el apóstol Pablo les dice. Nosotros somos abofeteados, nos fatigamos, nos difaman. Nosotros hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Muchas veces el evangelio trae oposición, trae humillación por parte de las personas que no entienden el evangelio. Sin embargo, el Señor nos insta a permanecer firmes porque el reino de Dios traerá persecución de aquellos que no entienden el reino de Dios, de aquellos que están en contra del mismo reino del Señor. ¿Y cuál es el reino del Señor? El evangelio. Las personas estarán en contra del evangelio. ¿Por qué crees que hoy en día es más fácil poder hablar de otros temas que de religión? Porque es fácil hablar de ideología de género, respeta lo que esas personas piensan, pero cuando queremos hablar de Jesucristo, el amor, la salvación, el arrepentimiento y los pecados, las personas lo ven como un acto de intolerancia. Es algo irónico, ¿no lo crees? Porque el verdadero reino nos va a traer a nosotros dolor, persecución y pruebas. Amados hermanos, el creyente está unido a Cristo también en sus padecimientos. Estamos unidos a Cristo por su muerte, sí, por su resurrección, pero también por los padecimientos que Él tuvo aquí en la tierra. Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Claro que sí. Nosotros debemos entender que Dios usa la aflicción para santificar. Y debemos entender que la fidelidad al Evangelio de Cristo es más grande que la aceptación del mundo, es más importante que la aceptación del mundo. Hermano, pastor, siervo, líder, maestro que nos escuchas, no busques que en la congregación, en tu iglesia local, sean aceptados por las personas, hacer cosas para llamar la atención. No, enfócate en predicar la palabra de Dios con verdad, con puntualidad, con exactitud. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? El verdadero cristiano no abandona la verdad para evitar el rechazo de parte del mundo.
Hermanos, si tú y yo somos rechazados por el mundo, gloria a Dios porque seremos bienaventurados. No busquemos que el mundo agradarle al mundo, no busquemos caerle bien a las personas que claramente habrían sentenciado a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya vimos primer punto, el verdadero reino acepta el costo del evangelio. Punto número 2, el verdadero reino enseña con el ejemplo, versos 14 al 19. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel siervo en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y de todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El apóstol Pablo primero les dice, yo los he cuidado, yo les he enseñado, les he predicado. De hecho, en el versículo 16 la Biblia dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y cualquiera puede pensar, bueno hermano, no que no hay que imitar a las personas, no que no hay que seguir al hombre. Bueno, aquí la petición del apóstol Pablo es válida o tiene sentido porque él imita a Cristo. Él no está imitando a otro predicador que le enseñó antes de él. Él no está imitando a Pedro, a Juan, a Andrés. Él está imitando directamente a Cristo. Por eso le dice a la iglesia, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Hermanos, el llamado es imitar a Cristo. Los corintios tenían conocimiento, pero no tenían humildad. Ellos decían, bueno, ¿y acaso no sabemos nosotros más que Pablo? ¿Hemos recibido, escuchado cartas de otros apóstoles? ¿No acaso también Pablo no debería ser más tranquilo con nosotros? ¿Por qué nos regaña? Tenían esa altivez, tenían esa soberbia y orgullo. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, por todo esto les he enviado a Timoteo para que les recuerde cómo es que vivo, cómo predico y cómo enseño. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ya, estaban envanecidos, tenían soberbia en su corazón. Tú y yo debemos entender, queridos hermanos, que la vida cristiana no es nada más teoría doctrinal. Sí, necesitamos conocer, pero también necesitamos hacer. Los corintios se jactaban de que tenían conocimiento de todas partes, pero no lo vivían. Y eso es lo triste. Si tú y yo no vivimos el evangelio, entonces de nada nos sirve todo el conocimiento que podamos tener. ¿Qué escuela teológica es buena y necesaria? Claro que sí, es bueno. Un doctorado en divinidades, claro que sí, ¿qué más quisiéramos todos tener eso, verdad? Sin embargo, si yo tengo todo ese conocimiento pero no lo aplico, de nada me sirve y me estoy condenando a mí mismo. Y estoy siendo responsable delante de Dios de no compartir todo ese conocimiento que he recibido de Él. Ahora, el apóstol Pablo hace una metáfora paternal. Él dice, los he engendrado como a mis hijos. Hermano, entonces, ¿esto es un punto válido para la paternidad espiritual? No. Recordemos que el apóstol Pablo en esta parte empezó a hacer una metáfora, ¿ok? Yo los engendré. ¿A poco el apóstol Pablo los engendró tal cual? No. El versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años, o sea, muchas personas que los puedan guiar en Cristo. Dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Está hablando de una manera metafórica para que ellos pudieran entender el tipo de cuidado que el apóstol Pablo le dio, así como un padre cuida a su hijo para que vaya por el buen camino. Sí, puede tener un ayo, un tutor para que le vaya enseñando un poco, pero nada como el papá lo va a cuidar con mayor atención, con mayor detalle, con mayor precisión, incluso llegándolo a castigar. Bueno, el apóstol Pablo les muestra esto para que entiendan cómo los ha cuidado. Los cuida como si fueran sus hijos. Pero no significa que hoy en día tenemos padres espirituales, ¿ok, hermano? Esa idea está descartada por completo. El liderazgo bíblico, hablándole directamente a los pastores, a los hermanos, no solamente enseña, sino que modela una vida piadosa. Recuerda esto, la autoridad espiritual no se sostiene por la manipulación, por el carisma, por qué tanto podemos llamar a la gente, sino que se sostiene por la integridad, por la fidelidad doctrinal y por la guía del Espíritu Santo. De esta forma podemos entender que tú y yo sí estamos haciendo bien las cosas, ¿ok? La iglesia necesita hombres hoy en día cuyo carácter respalde su enseñanza. El apóstol Pablo está seguro de esto. Hey, imita mi vida porque yo estoy imitando a Cristo. Ahí te va un discípulo para que te predique cómo vivo, cómo hablo, cómo duermo, cómo enseño, cómo hago todo. Hermanos, el día de hoy necesitamos predicadores, pastores, líderes y maestros que sean capaces
de vivir lo que predican, que tengan carácter que respalde la enseñanza que dan en público. Y punto número 3, queridos hermanos, el verdadero reino trae una transformación real. Últimos versículos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El reino del Señor no consiste en palabras, sino en poder. Y les está hablando unas personas que, como repito, tenían mucho conocimiento y se envanecían de qué tanto conocimiento poseían. Entonces el apóstol Pablo les dice, ok, de nada te sirve conocerlo y ya. Necesitas hacerlo, necesitas actuar, porque esto es el reino de Dios. El reino de Dios trae una transformación a mi vida, a mi corazón. El verdadero reino se evidencia en 4 puntos. Vamos a resumirlo en 4 puntos. Número 1, vidas cambiadas. Si mi vida ha sido transformada por la palabra de Dios, entonces voy a dar ejemplo de eso. Voy a dar fruto de ello. Número 2, una santidad progresiva. Mi vida ha cambiado. Ya no peco de la forma en que lo hacía antes. Ya desprecio el pecado que antes me tenía esclavo y ahora obedezco solamente a Dios. Punto número 3, una obediencia práctica. Obedezco, vivo lo que recibo en la predicación de los domingos, lo que recibo en los grupos de estudio, lo que leo en mi tiempo con Dios, lo que escucho en el devocional. Sirvo a Dios, me someto a Él o hago lo que quiero. Total, nada me va a pasar. Si tenemos ese tipo de pensamientos, hermanos, estamos en un gran problema, no somos regenerados. Entonces, necesitamos una obediencia práctica y finalmente dominio sobre el pecado. Debemos dominar el pecado, pero no porque yo soy muy fuerte y tengo la gran capacidad y soy rey y sacerdote, no, sino porque dependo del Espíritu Santo, quien me guía a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. El reino de Dios, hermanos, no se evidencia por prestigio, por el número de congregantes, por palabras impresionantes, sino por una transformada, humilde y perseverante vida bajo el dominio del Espíritu Santo. Este es el verdadero reino de Dios, un reino que nos enseña a aceptar el costo del Evangelio, un reino que nos enseña con el ejemplo, y el ejemplo perfecto es Cristo. Y número 3, el verdadero reino trae una transformación real a nuestras vidas. Esperamos que esta enseñanza haya hablado a tu corazón y nos siga edificando a todos juntos. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.